El día de hoy vamos a ver esta parte de los perímetros y de las áreas de las figuras geométricas. Aquí, por ejemplo, podemos ver. Bien, podemos ver la primera parte en donde tenemos, por ejemplo, bueno, pues el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el círculo, tenemos el rombo, el pentágono, el hexágono, etcétera, etcétera. Tenemos varias figuras geométricas que ayudan, pues, a poder visualizar cómo determinar estos perímetros y estas áreas. Por ejemplo, en el triángulo nosotros sabemos que un triángulo, pues, va a tener 3 lados, por lo tanto, recordemos que el perímetro va a ser la suma de sus lados, únicamente va a ser el contorno de la figura. Ese es el perímetro, el contorno de la figura. Llámese triángulo, llámese cuadrado, llámese rectángulo, llámese círculo, llámese como se llame, el perímetro únicamente va a ser su contorno. Es por eso que aquí la fórmula para el perímetro del triángulo es lado más lado más lado, es decir, va a ser la suma de la medida de sus lados, ¿de acuerdo? Ese va a ser su perímetro. Ahora bien, en el cuadrado va a suceder exactamente lo mismo. Tenemos que su perímetro es, pues, su contorno tiene 4 lados, por lo tanto va a ser, y aparte aquí, en el cuadrado sabemos que una de sus características, de varias que tiene, es que cada uno de sus lados va a medir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. Por lo tanto, aquí tenemos 4 por lado o 4 por la medida de su lado. Si mide, no sé, 2 centímetros o si mide 3 centímetros, sería 4 por 3. Ya tenemos que su perímetro, únicamente su perímetro, es de 12 centímetros, por ejemplo. Entonces, lo mismo, o más bien, esto es porque cada lado mide lo mismo. En el caso del rectángulo, sabemos que 2 de sus lados miden lo mismo y 2 de sus lados miden lo mismo, pero entre ellos son diferentes. Es por eso que lo identificamos con la letra A y B. A para los lados más cortos y B para los lados más largos. Entonces, aquí sería como altura y anchura del rectángulo. Su perímetro se va a basar en 2 veces la altura más 2 veces el ancho del rectángulo. En el círculo vamos a tener que su perímetro lo vamos a poder obtener con su diámetro por el radio. Recordemos que el diámetro de un círculo pues va a estar dado por la línea que pasa justo en medio del círculo. Es decir, que abarca desde este extremo hasta este extremo. Ese es el diámetro completo. Pero si lo partimos a la mitad, es decir, nada más desde el punto medio del círculo hacia uno de sus extremos, ya se llama radio. ¿De acuerdo? Entonces, su diámetro lo vamos a ocupar para el perímetro y su radio lo vamos a ocupar para su área, para determinar su área. Es decir, radio al cuadrado por pi, pues me da automáticamente su área. De aquí, nosotros tenemos que pi va a ser 3.1416. Ahí lo vamos a estar manejando. Ese no es un número exacto, pero pues para cálculos nos funciona como 3.1416. Ahora bien, ese es el círculo. Ahora, por ejemplo, el rombo. El rombo tiene, o más bien, aquí también una de sus características es que cada uno de sus lados va a medir exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es que sus ángulos, estos ángulos que están aquí, no son rectos, ¿sale? Uno va a ser más de 90 grados y el otro va a ser, bueno, y otros van a ser menos de 90 grados. Pero aquí el punto es que sus lados miden lo mismo, pero sus ángulos no son rectos, como por ejemplo en el cuadrado.
El rombo, para determinar su perímetro, pues también vamos a sumar cada uno de sus lados, que al final nos va a dar 4 veces cada uno de sus lados. Y el área va a determinarse por su diagonal mayor por su diagonal menor entre 2. Ese va a ser, o así se va a determinar su área. En el caso del pentágono, del hexágono, bueno, del pentágono para su perímetro también sabemos que todos sus lados miden lo mismo, por lo tanto solamente multiplicamos la medida de uno de sus lados por 5 y ya tenemos su perímetro. Pero para determinar su área, nosotros vamos a multiplicar su perímetro, es por eso que es importante sacar primero o determinar primero su perímetro, por, podría llamarse radio, pero no lo es, sino la medida del punto medio de la figura hacia uno de sus lados, no hacia una de sus esquinas, hacia uno de sus lados, entre 2. Así se determina el área tanto del pentágono como del hexágono, como del octágono, del nonágono, del decágono, del undecágono, etcétera, etcétera, de todas estas figuras geométricas. Pero su perímetro pues va a depender de los lados que tenga esta figura. Ahora bien, en el trapecio nosotros vemos que sus lados van a ser diferentes, es decir, por ejemplo, la base menor, la base mayor y los lados que están inclinados, pues van a medir diferente. Por lo tanto, también va a ser la suma de cada uno de sus lados para determinar su perímetro, pero para determinar su área, vamos a tener que multiplicar la base mayor, que sería, bueno, en este caso porque está así, la base que está abajo, por la base menor, la que está arriba. Eso también multiplicarlo por la altura que se toma a partir de donde comienza o si quieren, de donde termina la base menor hacia la base mayor. Esa es su altura entre 2. Ahí tenemos, con esto podemos determinar el área de un trapecio. Ahora, el paralelogramo es parecido al rectángulo. ¿En qué aspecto? Bueno, pues en que 2 de sus lados miden lo mismo y los otros 2 también miden lo mismo, pero son diferentes entre los pares, entre ellos. Sin embargo, sus ángulos tampoco son rectos. También tienen otro ángulo de inclinación, ya sea mayor de 90 o menor de 90 grados. Por lo tanto, también su perímetro se obtiene de la misma manera, sumando 2 veces sus lados identificados como A y 2 veces sus lados identificados como B. Para su área, se va a multiplicar la base por la altura, es decir, esta base que tengo aquí, por la altura que se toma en uno de sus extremos de su lado superior hacia abajo, que es como nosotros también tomamos la altura, por ejemplo, de un trapecio. Ahora bien, esto nos va a ayudar a determinar las áreas y los perímetros de estas figuras geométricas. Bien, sabiendo esto, y esto ustedes también lo tienen en su formulario, perdón, en su guía, vamos a hacer algunos ejercicios acerca de esto. A ver, permítanme un poco, por favor. ¿Dónde está? Aquí está. Bien, entonces vamos a hacer alguno de estos ejercicios. Y para ello, vamos a comenzar, por ejemplo, con un triángulo. Y vamos a ver. Este triángulo va a tener las siguientes medidas. Bueno, primero voy a dibujar el triángulo. Hoy creo que quedó medio extraño. A ver. Ok, ahí. Vale, ya tengo mi triángulo. Y yo digo que va a medir aquí 3 centímetros. Préstame calculadora. Y aquí, no sé, unos 2.5 centímetros.
Y se me ocurre que del otro lado también mida lo mismo. Bueno, no, vamos a ponerle 2 centímetros. Está medio chueco mi triángulo y digo que mide 2 centímetros. Pero la altura va a medir... Ay. Oye, esa altura, mejor la pongo con una línea. Ah. No, pues no le atiné. Ay, no. Ay, mi dedo no le atina. No. Ah. Bueno, creo que más o menos quedó. La altura va a ser... Ay, se me olvidaba que estaba ahí. La altura va a ser de... A ver si son de... Vamos a ponerla también de 2 centímetros. Igual y mis medidas están medio extrañas y no da eso, pero vamos a suponer que esas son sus medidas para efectos de este ejercicio. Y para ello vamos a calcular su perímetro y su área. ¿Sale? El perímetro, pues me dice que es la suma de todos sus lados. Por lo tanto, yo voy a escribir perímetro igual a 2 centímetros más 2.5 centímetros. Ay. Más 3 centímetros. ¿Cuánto me da esto? 7,5. Ok, nos da 7.5 centímetros. Ya encontramos su perímetro, ya encontramos el contorno de nuestra figura. Ahora vamos por el área. El área nos dice que su fórmula para encontrarla, pues es base por altura sobre 2. Por lo tanto, área es igual a base por altura sobre 2, lo que es lo mismo a decir 3 centímetros por 2 centímetros entre 2. ¿Cuánto me da? Ok. Se pasa el baile. 3 centímetros cuadrados. Tengo una pregunta, Miss. Dígame. Nuestro triángulo de un lado mide 2 centímetros y del otro 2,5. Ajá. Para sacar el área es igual. Base por altura entre 2. Sí. Aunque tenga diferencia de un lado el trapecio, o sea, la caída, y el otro lado sea diferente. Bueno, que tenga las medidas diferentes. Así es, porque si se da cuenta, únicamente estamos utilizando la base, es decir, esta parte de aquí. No nos interesan los lados, solo la base y la altura es esta que va desde el vértice que está arriba, el cual forman los lados, la unión de los lados, hacia abajo, hacia la base, y es de 2 centímetros. Anda. Pero según esto, los dos lados no son iguales. No, no son iguales. Vamos a encontrar triángulos en los que sí, ambos lados sean iguales y uno diferente. Pero hay triángulos que sí son diferentes todos sus lados. Les digo, ahorita por efectos del ejercicio, pues los vamos a dejar así como que sus lados todos son diferentes y su altura es de 2 centímetros. Si nosotros lo trazáramos bien así con los centímetros que son, le aseguro que no nos sale esto, ni siquiera a la altura de 2 centímetros. Tal vez nos saldría como de 1.70 y algo, o no sé, algo por el estilo. Si lo trazáramos perfectamente. Por lo mismo de los ángulos, aunque yo creo que sí se podría. Ok, solo tenía mi duda. Como los lados no son iguales, pensé que afectaban afectaba el área. el área. Ajá. No, le digo, como la fórmula nos menciona o nada más requerimos la base y la altura, pues no nos afectan los lados. En el perímetro sí nos afecta. ¿Por qué? Porque tenemos que sumar todos nuestros lados. ¿De acuerdo? Ok. Muchas gracias, Miss.
No, ¿de qué? Y aquí también recordemos que en el área, así como nos lo puso César en el chat, vamos a tener que los centímetros son cuadrados. ¿Por qué? Porque se están multiplicando centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Eso ya lo vimos. Así que, por ejemplo, aquí muy fácil podríamos decir, pues 2 entre 2 se anula, pero quedan los centímetros. Y centímetros por centímetros, pues centímetros al cuadrado. Y 3 por 1, pues 3. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? De mi parte, no. Muchas gracias. ¿No? Ok. César, Ángela, dudas, preguntas. ¿No? Ok. Ángela, ¿alguna pregunta? No, casi voy entrando. Yo creo que voy a tener que ver el video. Ok, de cualquier manera no hemos avanzado tanto. Este es el primer ejemplo. Bueno, vamos a ver el siguiente. El siguiente nos habla de un cuadrado. Bueno, esto espero que se vea como un cuadrado porque obviamente sus lados van a diferir un poco por milímetros, tal vez. Bueno, creo que, no, bueno, creo que ahí más o menos se ve como un cuadrado. Bien, supongamos que uno de sus lados mide 2, no, eso no, mide 2.5 centímetros. Así que para determinar su perímetro, dijimos que vamos a multiplicar 4 veces sus lados o su lado. ¿Por qué? Porque sabemos que en un cuadrado todos sus lados miden exactamente lo mismo. Así que voy a multiplicar 4 por 2.5. ¿Cuánto me da? Y es que recuerden poner sus unidades, ¿sale? 4 por 2.5 centímetros, pues me va a dar 10 centímetros. Ya tengo ahí mi perímetro de mi cuadrado. Ahora bien, voy a determinar mi área. Mi área dice que va a ser igual a lado por lado, o lo que es lo mismo, lado al cuadrado. Al decir que yo tengo lado al cuadrado, pues es únicamente elevar 2.5 al cuadrado. 2.5 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto me da 2.5 centímetros al cuadrado? Como, no, bueno, sí. 5 por 5, 25, llevo 5, no, llevo 2, es 2, 10, 12, 125, como 100, no, es cierto, 13, no, es cierto, 2.5, me da como, a ver si son 125, no, es cierto, son 3, 5, 3, 6.25, ¿sí les da eso? Ok, aquí César dice que sí, le da 6.25, exacto. Entonces, nos da 6.25 centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Y ese va a ser esa va a ser nuestra área. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta? Sí, ¿no? Perdón, Miss. ¿Podrá repetir otra vez lo del cuadrado? ¿Todo? Lo que pasa es que me está fallando Sí. internet, entonces me sacó de... Liz, ok. Les decía o les menciono que nosotros sabemos que los cuadrados tienen la misma medida en cada uno de sus lados. Por lo tanto, ok, César. Por lo tanto,
el perímetro lo obtenemos multiplicando 4 veces su lado o la medida de su lado. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los lados miden lo mismo. 4 por 2.5 nos da 10 centímetros. Ese es su perímetro, es decir, únicamente el exterior, lo que está en su contorno. Después, el área va a estar dada por lado al cuadrado. 2.5 centímetros al cuadrado me da 6.25 centímetros cuadrados, que sería nuestra área. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Ninguna? No, ninguna. ¿Viste? No, Miss. Ok, entonces, ya tenemos esta parte del cuadrado. Ahora vamos, por ejemplo, con un rectángulo. El rectángulo sabemos que va a tener 2 lados iguales y 2 lados diferentes. Por lo tanto, las medidas que vamos a poner, aquí va a ser de 2 centímetros y de aquí va a medir 4 centímetros. Su perímetro va a estar dado por 2 veces A más 2 veces B, siendo este lado A y siendo este lado B. Por lo tanto, voy a tener que 2 veces 2 centímetros, bueno, cualquiera de los dos podría ser A, cualquiera de los dos podría ser B, más 2 veces 4 centímetros. Y de aquí, ¿cuánto les da su perímetro? 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, 8 y 4, ¿cuánto les da? Ok, 12 centímetros. ¿Vale? Después, su área va a estar dada por va a estar dada por base por altura, o base, o B por A, que sería 4 centímetros por 2 centímetros. Y su área es de 8 centímetros cuadrados. Está sencillo, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta? Si no, ninguna, muchas. ¿No? Ok, César dice que no. Bien. Si no hay dudas, ahora vamos con un círculo. El círculo dijimos que lo vamos a tener, bueno, esto espero que parezca un círculo, porque a veces parece como un óvalo, porque no tengo medidas exactas, pero aquí vamos a tener que su diámetro, bueno, vamos a decir que su radio, ay Dios, su radio, supongamos que esta es la mitad, que su radio mide 1.5 centímetros, ahí ese, 0.5 centímetros, y ya, eso es todo lo que necesito saber acerca de mi círculo, ¿sale? Ya sabiendo esto, ahora voy a decir, necesito su perímetro. Su perímetro, dijimos que está dado por el diámetro por pi. Diámetro por pi, o pi por diámetro. ¿Su diámetro de cuánto es? ¿De cuánto es su diámetro? Exacto, César, de 3 centímetros. ¿Por qué? Porque dijimos que el diámetro va a ser todo, la línea que atraviesa justo por el medio al círculo, de extremo a extremo. Ese es su diámetro. Pero nosotros únicamente tenemos la mitad de su diámetro, que sería nuestro radio, así que lo multiplicamos por 2 y ya tenemos nuestro diámetro, 3 centímetros. Por pi, dijimos que es 3.14, 15, 16, bueno, 3.14, 16 para no complicarlo, pero en la calculadora pues lo tienen ahí completo, así que al multiplicar esto me va a dar mi perímetro de 9.42. ¿Sí les da eso? ¿No les da eso?
9.425 o 40, sí, 42.5, algo así. ¿Sí les da 42, esto? sí, Miss. Ok, perfecto. Entonces, ese es su perímetro. Ahora, su área va a estar dada por pi por radio al cuadrado. Así que vamos a tener a pi, que dijimos es 3.14, digo, sí, 1415, bueno, 16, por nuestro radio, que es 1.5, pero este radio va a estar elevado al cuadrado. El área, por lo tanto, ¿de cuánto les da? ¿No? A ver, revisen bien. Recuerden que va a estar multiplicado por 1.5, pero 1.5 debe estar elevado al cuadrado. Es decir, 1.5 por 1.5 y después ya por 3.1416. O bueno, por pi. Porque según esto, a mí me da 7.0886. ok, está acercado, sí. 7.06 también centímetros cuadrados, sí, así es. ¿Sale? Eso quizás se debió a que ocupó pues nada más 3.1416 y está bien. Pero como les mencionaba, en su calculadora pues tienen API completo, entonces pues le sale de 7.06, ¿qué? 06, ya se me fue. Pi. Ok. 7.068583. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí? No, Miss. ¿No? Ok. Bien. De ahí pasamos, por ejemplo, al rombo. El rombo, recordemos que les había dicho que es parecido al cuadrado, excepto porque sus ángulos son diferentes. Sin embargo, comparten la característica de que sus lados son iguales. Bueno, todos sus lados miden lo mismo. Entonces lo voy a poner aquí, espero que me salga un rombo. Ay, Dios. No, bueno, para empezar eso no me salió. Ok, creo que ahí ya va quedando. ¿Por qué mis dedos no dan en el lugar exacto? Oh, bueno. Ay, no. Imaginemos que ese es un rombo bien hecho, pero ahora, recordemos que el rombo tiene su diagonal menor y su diagonal mayor. A cada lado le vamos a dar la medida de 3 centímetros. Ahí, Una pregunta, Miss. dígame. ¿El rombo tiene 6 lados? No, el rombo tiene 4 lados. Ah. ¿Y el de 6 cómo se llama? ¿Hexágono? Hexágono, exactamente. Ah, ok, gracias. No de qué. Entonces aquí la medida de su diagonal menor va a ser de, lo dejamos de 3 centímetros y la diagonal mayor va a ser de 5 centímetros, por ejemplo. Bien, esta es diagonal mayor. Y ahora su perímetro va a ser igual a 4 veces sus lados, que en este caso los vamos a determinar como A.
De todas formas, pues sabemos que A va a corresponder a esos 3 centímetros que mide cada uno de sus lados. Por lo tanto, 4 por 3 centímetros me va a dar 12 centímetros. Ese es su perímetro. Ok, exacto. Entonces ahora su área va a ser igual a el área del rombo. Dijimos que la vamos a determinar como diagonal mayor por diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Esto es igual por 3 centímetros, que mide entre 2. 5 por 3 me da 15, entre 2, exacto, me da 7.5 centímetros cuadrados. Su área va a estar dada por 7.5 centímetros cuadrados. Y ya tenemos ahora, sabiendo esto, ahora sí vamos con el pentágono. Por ejemplo, el pentágono dijimos que mide, más bien que tiene 5 lados. Ay, déjenme ver porque los pentágonos casi no me salen. Bueno, ya se dieron cuenta de una figura. Dígame. Yo me quedé en el, ¿Alguien me bueno, habló? el área ya le hallé, pero en el perímetro es 4 por 3. Exacto, ahí es 4 por 3. Porque sus lados miden 3 centímetros. ¿Sí? Pero uno tiene 5 y el otro tiene 3. No, esos no son sus lados, esos son sus diagonales. Lo que está adentro. ¿Sale? Ya lo ubiqué. ¿Y ya? Ok. Ya, Es más, que tiene voy a 4 lados, poner cada el uno tiene colorcito. 3. Exacto. Esta es la diagonal menor y esta es la diagonal mayor. ¿Sí ya se ubicó un poco más? Yo sí mismo. Vamos a ver. Le coloco. ¿Qué pasó? Ah, ok, se trabó. ¿Se trabó en sus pantallas? Creo que... Bien, ¿me siguen escuchando? Sí, Miss. Se quitó el pizarrón, ¿verdad? Sí, yo sí la escucho. Ok. ¿Sí se quitó el pizarrón? Cierto. A ver. Veamos. ¿En qué estábamos? Así, en el pentágono. A ver, vamos a ver si me sale el pentágono. Otra vez, porque se borró todo. Porque se apagó de repente esta cosa. Pero, vamos a ver. Un pentágono. Ay, no. Quiero... A ver. Así. Ya, no quiero otra línea. A ver. Uy. Algo así. Perfecto. Y ahora otra línea. Algo así. A ver ahí. Y otra línea. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Bien. Les decía, tenemos el pentágono. Espero que se esté viendo. ¿Sí se está viendo? Sí, Miss. ¿Sí? Oh, a ver, déjenme ver esto porque no sé qué le pasó. Bien,
ya tenemos el pentágono y dijimos que los pentágonos tienen en cada lado, más bien van a medir exactamente lo mismo. Por lo tanto, vamos a ponerle aquí que sus lados miden 5 centímetros. Listo. Ya tenemos los lados que miden 5 centímetros, pero recordemos que del centro de la figura hacia uno de sus lados necesitamos su medida. Y aquí vamos a decir que la medida de esa línea, de esa distancia, es de 3.5 centímetros. Sabiendo esto, que mide 3.5 centímetros, pues ahora, ahora vamos a determinar su área, perdón, su perímetro primero. Y para el perímetro, dijimos que es exactamente, por ejemplo, como un cuadrado. ¿Por qué? Porque vamos a sumar, más bien vamos a multiplicar el número de sus lados por la medida de esos lados. Así que vamos a tener aquí perímetro es igual a 5, que es la medida, perdón, el número de sus lados, por la medida de sus lados. Por lo tanto, 5 por 5 centímetros, que es su medida. Y esto nos va a dar igual a 25 centímetros. Bien, exacto. Entonces, esa es su medida. 25 centímetros es su perímetro. Ahora vamos a determinar su área. Su área, recordemos que va a estar dada por el perímetro, por la distancia que hay del medio de la figura hacia uno de sus lados, entre 2. Entonces, perímetro por A sobre 2. A ver, vamos a ponerlo con rosita aquí abajo. Y aquí tenemos, área es igual a perímetro. Bueno, sí, voy a poner en paréntesis, perímetro por A. Vamos a ver, para que no se confunda. Entre 2. Y esto va a ser igual a nuestro perímetro, que es de 25 centímetros por 3.5 centímetros. Todo eso entre 2. Bien, aquí César nos dice que le da, ¿ahí cuánto dijo? 8.75. Si les da 8.75, no les da 8.75, les da otra cosa. Recuerden multiplicar 25 por 3.5 y después entre 2. 83.75. Entre 2, pues creo que ninguno de ustedes. A ver, nuevamente. 25, ahí 25 por 3.5. Todo eso, el resultado, entre 2. ¿Cuánto les da? Ay. Bien, teníamos que estábamos con el pentágono, ¿verdad? Sí, mismo. ¿Qué dice? Ok, en el pentágono habíamos dicho que nos daba de 43.75 centímetros cuadrados. Sí. Ok, bueno, pues ese sería su área. Ahora bien, perdón, permítanme tantito. Ok, ya está. Ahora, vamos a ver súper rapidísimo acerca de, por ejemplo, el trapecio. Y el hexágono no, porque es exactamente lo mismo, solo que con 6 lados para el perímetro.
Pero para el área, pues es exactamente lo mismo. Perímetro por la medida que está desde su centro hacia uno de sus lados, entre 2. Es exactamente el mismo procedimiento, únicamente lo que cambia es el perímetro. En lugar de multiplicar por 5, pues multiplicamos por 6 porque tiene 6 lados. Ahora bien, el trapecio. El trapecio dijimos que va a tener una base menor, una base mayor, y que van a estar unidos por los lados, y que va a tener una altura justo aquí. Y bueno, de este lado vamos a tener que su base menor mide 4 centímetros, mientras que la base mayor mide 6 centímetros y su altura es de 2 centímetros. ¿De acuerdo? Es más, lo voy a poner otro color. De 2 centímetros. Y ahora, ¿eso para qué nos va a servir? Bueno, para empezar, el perímetro. El perímetro, y uno de sus lados, bueno, y este lado de acá, mide, a ver, vamos a ver si son 4, 6, 2, mide como 1.5. Vamos a ponerle que mide 1.5 centímetros. Cada uno de sus lados, tanto el que está del lado izquierdo como el del lado derecho. 1.5 centímetros. Por lo tanto, yo voy a tener aquí en el perímetro, pues, 4 centímetros. Ay, ¿por qué le puse esto? Ya. 4 centímetros más 1.5 centímetros. Más 1. ¿Por qué no? Ahí. 1.5 centímetros más 6 centímetros más 1.5 centímetros. Y ya tengo los 4 lados, ¿sale? Ahora sí, 4 más 1.5 más 6 más 1.5, ¿cuánto me da? Y tengo que el perímetro es de 13 centímetros, ¿sí les da eso? ¿No les da eso? 13. Ok, entonces el perímetro es de 13 centímetros. Ahora bien, el área me dice que va a estar dada por la siguiente fórmula, que es base mayor, a ver, permítanme, porque yo recuerdo que era otra fórmula del trapecio. Me parece que está mal. Área del trapecio. Ok. Sí, es área mayor más, base mayor más base menor por altura sobre 2. Sí, con razón. La fórmula para el área del trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2. Es por eso que aquí se debieron haber equivocado en el signo, es por eso que estaba entre paréntesis base mayor más base menor, estaba así y ya, por altura. Entonces eso es lo que pasó, ¿sale? Base mayor más base menor por altura sobre 2. Por lo tanto, ya, sustituyendo nuestros valores, vamos a tener que la base mayor es de 6 centímetros más 4 centímetros por la altura, que es de 2 centímetros sobre 2. Y exactamente nos da 10 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos, centímetros más centímetros, pues siguen siendo centímetros. Pero centímetros por centímetros, pues centímetros cuadrados. 2 entre 2, 1. Por lo tanto, 6 más 4, 10 por 1, pues 10. Mi área es de 10 centímetros cuadrados. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? Sí, no. ¿No? ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? Bien. Ahora vamos
rapidísimo con las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas nos van a ayudar sobre todo en los triángulos rectángulos. No es el único caso que nos ayudan, pero se utilizan o hay más utilidad en estos casos. Obviamente también en los triángulos equiláteros o en algún otro tipo de triángulos nos están ayudando. Pero ahora vamos a ver qué es un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, como su nombre lo dice, primero, tiene 3 lados, es un triángulo, pero uno de sus ángulos es recto, por eso se llama triángulo rectángulo. Y vamos a tener algo como esto. ¿Sale? En donde el ángulo recto está formado justo aquí. Ese es el ángulo recto, es por eso que se llama triángulo rectángulo. Ahora bien, ¿qué o cómo o para qué me sirve saber eso? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, aquí yo voy a identificar mi cateto adyacente, mi cateto opuesto y mi hipotenusa, sabiendo que la hipotenusa es el lado más largo de mi triángulo. Según ustedes, viendo esto, ¿cuál sería el lado más largo de este triángulo? La de abajo. ¿Este de La aquí parte horizontal. o este de aquí? ¿O este de Ese. aquí? Ese. ¿Este? Ese. Sí, No, ¿Este de aquí? sí. Sí. ¿No? ¿Este? Y nada. Ok, vamos a ponerle números para identificarlo. 1, 2 o 3. ¿Cuál es el lado más largo? 2. 2, El 2. el 2, ok. Ok, el 2. Pues sí, el 2 es el lado más largo, ¿sale? Siempre que vean un triángulo rectángulo, el lado que está inclinado o que se ve inclinado y que no está formando el ángulo recto es el que es más largo. Tal vez en nuestra perspectiva lo veamos más corto, pero no, es más largo precisamente por la inclinación que tiene. Así que, sabiendo eso, pues ya identificamos que esta es nuestra hipotenusa y la vamos a marcar como, a ver, esta es nuestra hipotenusa. Hipotenusa. Listo, ya tenemos que esa es nuestra hipotenusa. La hipotenusa se abrevia como H o también como hip. Cualquiera de las dos, pues, es bien aceptada. Pero normalmente lo ocupamos como H. Ahora, mi cateto adyacente va a ser aquel que está justo al lado de mi hipotenusa. Es decir, mi cateto adyacente va a ser este de aquí. Cateto adyacente. O también lo vamos a llamar K. Cateto adyacente. Y mi cateto opuesto es el que está justo frente a mi hipotenusa. Este de aquí. Ese va a ser mi cateto opuesto. O co. También le llamamos co. Ahora, ¿para qué nos sirve o qué nos determina? Depende del ángulo proyectado. Exacto, depende del ángulo proyectado. Ahora, ¿de qué nos va a servir esto? Bueno, es más, voy a cambiarles las líneas para que veamos la diferencia. Ay, este dijimos que es azul. Ah, no, ¿qué hice? Ya me acordé qué hice. Este va a ser azul y el de aquí va a ser verde. Ya los identificamos. Ahora, hay una fórmula que yo sé que ustedes conocen, pero que no se acuerdan, que se llama la fórmula, el teorema de Pitágoras, así se llama. No sé si lo recuerdan, no lo recuerdan. Sale. Sí, lo recuerdan algunos, otros no. Bien. El teorema de Pitágoras me dice que
mi hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de mis catetos al cuadrado, es decir, cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado, más cateto opuesto al cuadrado. Esa es mi hipotenusa elevado al cuadrado. Ahora bien, por ejemplo, si yo quisiera mi hipotenusa sin que esté elevado al cuadrado, pues únicamente le saco raíz y quedaría como la raíz de, bueno, hipotenusa igual a la raíz de la suma de mis cuadrados de mis catetos, pero sacándole raíz. Ahí está. Ahora, si yo quisiera saber cuánto mide uno de mis catetos, pues únicamente voy a despejar. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera saber el cateto adyacente, va a ser igual a, si esto le está estorbando el cateto opuesto, que está sumando, va a pasar del otro lado restando. ¿A quién? A la hipotenusa. Es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado, pero a todo esto sacamos raíz. ¿Para qué? Para que mi cateto adyacente, si yo quisiera saber mi cateto opuesto, vamos a ver, cateto opuesto es igual a, también tenemos que el cateto adyacente es el que está estorbando, pasa del otro lado restando, aquí en la hipotenusa. Lo mismo. Hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado y sacamos raíz de todo. ¿Qué pasa? Ya. Y nos da el cateto opuesto. Sabiendo eso, ahora sí, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo más bien. Yo sé que la hipotenusa de uno de mis triángulos mide 6 centímetros. Sabemos que la hipotenusa mide 6 centímetros. Y que el cateto adyacente mide, a ver si mide 6, mide unos 4 centímetros, ¿sale? Yo quiero saber cuánto mide mi cateto opuesto. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Pues voy a utilizar justamente esta fórmula de aquí. Cateto opuesto es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado y a todo eso le saco raíz. Así que voy a determinarlo. Tengo aquí. Cateto opuesto es igual a la hipotenusa que dijimos que mide 6 centímetros, 6 por 6, 36 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, menos el cateto adyacente, que mide 4 centímetros. 4 por 4, 16. Exacto. Entonces, 36 menos 16 centímetros cuadrados, pues ya me da 10 centímetros cuadrados. La raíz de 10 centímetros cuadrados. ¿Cuánto les da la raíz de 10? Sí, perdón. Todo por andarlo viendo. De 20 centímetros cuadrados, lo siento, de 20. Sí. ¿Cuánto les da? 4.4321. Ok, ¿no le da algo así como 4.4721? Ajá. 4.4721, 35.95.5. Ok, entonces el cateto opuesto es de 4.47.2. Lo dejamos hasta 3 decimales. Y serían centímetros, así. ¿Por qué? Porque le acabamos de sacar raíz. Cuando le sacamos raíz, el cuadrado automáticamente se va. Y nos queda lineal.
¿De acuerdo? Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda o pregunta? Sí, no. Ay, Ya estoy bien. No, mis. ¿no? De acuerdo. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejarle.